El joven maestre, el que desde el primer momento que le hablé de este proyecto, pues ya aceptase encantado de venir a su pueblo, es de Petrer, tengo también el maestro Mauro Hernández, y tal, explicándome allí Mauro tal, y de momento le dice, pues este año tengo un estudiante de Petrer, yo no lo conocía, no lo conozco, bueno, me lo presenta tal, y me dice, porque Mauro es muy especial, y me dice, es un chico que promete. En 2007 fue el director del Museo Arqueológico Sonora de aquí de Petrer, y actualmente es profesor en la Universidad de Alicante, profesor titular, está en el Departamento de Prehistoria. A lo largo de ese proceso, que dura más, al menos en estas tierras, más de 70.000 años, y que solamente lo conocemos fundamentalmente a partir de evidencias materiales, evidencias que se conservan en yacimientos arqueológicos. No tenemos, evidentemente, ninguna otra evidencia que no sea lo que se ha podido conservar mínimamente en los yacimientos arqueológicos. Podríamos haber centrado la conferencia exclusivamente en los yacimientos de Petrer, pero el problema es que, aunque el Grupo Arqueológico Damoso Navarro hizo una labor muy importante localizando una gran cantidad de yacimientos prehistóricos, y ello se fue enriquecido además a lo largo de los años con los trabajos de Concha, la verdad es que prácticamente no se escapa ninguno de ellos. No tenemos evidencias sistemáticas del registro material que tienen esta serie de yacimientos. Sabemos que existen, sabemos que están en el territorio, pero por el momento no podemos decir más que corresponden a un momento u otro dentro de lo que es la prehistoria. Pues ahí mismo lo que haremos será intentar integrarlos dentro de lo que es el desarrollo de la ocupación del Vinalopó e intentar conocer mínimamente en qué podrían consistir cada uno de ellos a partir de algunos rasgos. Para hablar de Vinalopó, lo primero que tenemos que hacer es situarnos geográficamente. Sabemos que es un río Rambla del ámbito mediterráneo, de las tierras del sureste peninsular, y que constituye fundamentalmente el río Vinalopó discurre por una gran falla, es decir, un hundimiento de una serie de pliegues montañosos que en un momento determinado se desarrollan y que dividen en dos, digamos, se seccionan en dos de forma o con dirección noroeste-suroeste, todo lo que son las sierras del Prebético meridional. Este tipo de fallas, ese tipo de digamos de valles, lo que permiten o lo que han permitido fundamentalmente ha sido comunicar ampliamente las zonas de la costa con las zonas del interior. Si no hubiésemos tenido esa falla, hubiese sido realmente difícil transitar desde las zonas costeras hacia el interior. Y eso ha hecho que prácticamente casi todo el poblamiento del Vinalopó, digamos de la zona, se localice figurando el valle del Vinalopó, en fin, a lo largo de lo que es el curso, el discurrir del río Vinalopó. Es decir, no es, es muy sintomático, para que ustedes lo vean, que prácticamente la mayor parte del poblamiento de la actualidad pues se concentre justamente en los márgenes de este río. Es decir, Bañeres, Villena, Sars, Elda Petrel, Novelda, Elche, es decir, los grandes núcleos de población que están precisamente en esa gran vía de comunicación y en ese discurrir del valle donde estaban evidentemente las mejores tierras para poder cultivar. Pues bien, esa ocupación que actualmente vemos del territorio ya está o ya se empieza a configurar en un momento muy determinado de la prehistoria, y ahora luego lo veremos. ¿Cuándo empieza la ocupación temporal de estas tierras? Por el momento. Bueno, por la primera ocupación diríamos que se puede remontar a unos 70.000 años. No tenemos evidencias que vaya mucho más allá de esa cronología. Sabemos que son grupos cazadores-recolectores que son nómadas, que van moviéndose por el territorio y que ocupan diversas cuevas o diversos lugares al aire libre dentro de lo que es el Valle del Vinalopó. Ahora bien, hay que remontarnos a unos 7.500 años, no más allá de 7.500 años, para empezar a contemplar la presencia de grupos humanos que ya se sedentarizan, que ya están fijados al territorio, que viven en un lugar concreto y que de generación en generación van transmitiendo
las tierras y el lugar de hábitat donde se asentaron sus ancestros. Por lo tanto, estaríamos hablando ya de los primeros grupos campesinos que empiezan de algún modo a explotar, a transformar el medio en el que viven. Es decir, hace unos 7.500 años es cuando empezaríamos a hablar de esos grupos humanos campesinos perfectamente distribuidos y asentados a lo largo de las tierras de Vinalopó. A partir de ahí, esa serie de grupos que están viviendo en el fondo del valle, al lado de los ríos, en zonas llanas, en un momento determinado, en torno a hace unos 2.400 años antes de Cristo, empiezan a subirse a las montañas, empiezan a subirse a zonas elevadas, a cerros, empiezan a fortificarse, a vivir dentro de murallas, y es lo que llamamos los primeros poblados campaniformes en altura. Eso se desarrolla con la fase campaniforme, dentro de lo que es la terminología habitual que utilizamos en prehistoria. Esa primera ocupación en altura se multiplica, se amplía considerablemente a partir de 200 o 300 años después de ese proceso, y lo que vemos es que todas las tierras del Vinalopó se empiezan a ocupar ampliamente, y ya no solamente en el fondo del valle, sino prácticamente en casi todas las orlas montañosas que van bordeando ese territorio. Se ocupa plenamente todo. E incluso se empieza a configurar un espacio de frontera que históricamente se volverá a repetir. Luego lo veremos. A partir de 1300 a.C. aproximadamente, lo que empezamos a ver es que hay una reestructuración del poblamiento. Se empiezan a abandonar muchos de estos poblados de aldeas, de granjas que están ampliamente diseminadas por el territorio, se concentran en lugares muy concretos. También tiene una serie de explicaciones muy claras, y a partir de esas fechas, no sabemos por qué, hay un descenso de la población. En el registro no empieza a aparecer evidencias de ocupación humana, y lo único que sabemos es que, al menos de las sierras de la altura de Aspe-Elche hacia el sur, es decir, digamos, las zonas del litoral alicantino, son las que siguen ocupadas, son las que tienen una mayor cantidad de poblamiento, y es donde empiezan a aparecer grandes núcleos de población. También tiene una explicación, pero luego la veremos. En el caso del Vinalopó, la única, al menos en la zona en la que vivimos, para esos momentos ya muy avanzados, el único asentamiento que podría tener una cierta continuidad sería el monasterio. Sería el centro monasterio, que probablemente casi todos lo conocerán o habrán oído hablar, ¿no? De hecho, pues es el gran yacimiento del valle medio del Vinalopó. Bueno, haciendo números, prácticamente podríamos hablar de unos 170, a grandes rasgos, porque habrían muchas otras estaciones que habría que haber incluido, pero podríamos hablar de un número cercano a 178 o 180 yacimientos arqueológicos en la actualidad. Evidentemente, conforme vamos avanzando en el tiempo, lo que vamos viendo es que el número de yacimientos va aumentando exponencialmente, especialmente a partir del Calcolítico, a partir del 3000 a.C., pero sobre todo a partir del 2200 es cuando empiezan a multiplicarse de forma, digamos, exponencial, con lo que llamamos la Edad del Bronce. Si evaluamos la información arqueológica que tenemos, no somos muy diferentes a otros territorios. John Vilanova y Piera, en el siglo XIX, estuvo por estas tierras, estuvo en la cueva de la Serreta la Bella, en Monóvar, excavando con el doctor Berenguer, estuvo en Cabezo Redondo, estuvo en distintos yacimientos de la zona, ya dejó de algún modo algunas noticias publicadas sobre esos primeros hallazgos, esos primeros yacimientos. Era geólogo y estaba muy interesado en ese tipo de aspectos, pero hay que esperar a después de la Guerra Civil para que algún investigador local, como José María Soler García, desde el Museo de Villena, empezara a programar de forma sistemática excavaciones arqueológicas, empezara a salir al territorio de forma habitual, a hacer grandes cartas arqueológicas, digamos, a documentar gran número de yacimientos, y sobre todo a excavar en algunos yacimientos que las canteras iban a ir destruyendo. Sabéis que, bueno, sobre todo en Villena hay muchas canteras de yeso. Esas canteras iban avanzando de forma considerable
y destruyendo yacimientos, y Soler iba adelante, iba como, digamos, 10 minutos antes, iba el pobre, bueno, pues intentando recuperar y documentar pues, esos yacimientos que iban a ser destruidos. Uno de ellos, pues Cabezo Redondo, fue destruido en más de 2.000 metros de superficie hasta que pudieron parar las obras, pudieron parar la cantera y fue declarado bien de interés cultural como yacimiento, y a partir de ahí pues ya se empezó a conservar y a excavar recientemente de forma más sistemática. Fue en los años 60, gracias al Instituto Arqueológico Alemán, cuando se empieza a estudiar registros de forma sistemática en el ámbito del minero Po. Hermann Fritz Schubart fue director del Instituto Arqueológico Alemán, y estaba muy interesado en Villena, especialmente a partir del momento en el que aparecieron el tesorillo del Cabezo Redondo y el tesoro de Villena. Eso le hizo inflar una gran cantidad de dinero en estudios, especialmente de fauna y sobre todo de dataciones absolutas, que fueron el arranque de, bueno, pues toda una serie de investigaciones que se han ido prolongando a lo largo del tiempo, que se potenciaron con Mauro Hernández cuando llegó a la Universidad de Alicante, y que en la actualidad pues, nos permite tener un conjunto de yacimientos excavados bastante amplio y sobre todo pues, contar con más de 25 dataciones absolutas.